Cremallera y piñón en Tinkercad. Para hacerlo, selecciono un cilindro, ajusto sus lados al máximo, un medio cilindro y un cubo sólido. Estas son las fórmulas generales que voy a ocupar. En esta gráfica tenemos una breve explicación. Para hacer el piñón, voy a considerar un ejemplo de un engrane con 15 dientes y 3 milímetros de distancia entre ellos. Al medio cilindro le voy a dar un ancho de 2, una profundidad de 5 y una altura de 3 milímetros. Copio el diente y muevo. Al primer diente lo voy a girar tal y como se ve, 90 grados. Con tecla D ajusto el plano. Copio un cilindro para hacer un eje auxiliar. Realizando las operaciones me da que el diámetro que necesito es de 14.32. Estas medidas se las voy a poner al eje auxiliar, que va a tener 2 milímetros de alto, 2 de ancho y 14.32 de diámetro. Lo selecciono junto con el diente que giré anteriormente, lo centro y alineo en el eje superior. Ahora selecciono los dos, lo copio y voy a girar 24 grados para obtener los 15 dientes. Copio hasta completar el círculo. Borro todos los ejes auxiliares hasta que quede así. Selecciono todos los dientes, agrupo. Ahora con un cilindro voy a hacer la parte central. Le voy a poner 5 milímetros de altura y 11.32 de diámetro. Le quité 3 milímetros para que el diente tenga 1.5 milímetros de altura. Centro las dos figuras, agrupo. Para hacer la cremallera le voy a quitar 2 milímetros a mi diámetro, es decir, uno de cada lado. El diente lo voy a girar tal y como se ve y presiono tecla D para ajustar al plano. Es importante hacer esto. Haciendo las operaciones con el nuevo diámetro, obtengo que la distancia es de 2.58 entre dientes. Copio, elevo y cambio la altura a 2.58. Voy directamente a copiar hasta alcanzar el número de dientes que yo quiera. En este caso le puse 15. Selecciono todos los dientes, agrupo. Lo giro 90 grados para acostarlo y con tecla D ajusto al plano. Ahora lo voy a elevar 0.5 milímetros para que al final me quede una altura de diente de 1.5. Si todo se hizo correctamente, la cremallera debe de medir 38.12 milímetros. Con el cubo le voy a dar dimensiones de 2 de altura, 5 de ancho y 45 de largo. Selecciono los dos, centro, agrupo. Cambio el color para que se vea más claro. Giro ahora el piñón 90 grados, lo levanto. Voy a centrar las dos piezas. Elevo el piñón para ver cómo queda junto a la cremallera. Al haber disminuido el diámetro, para obtener la distancia entre dientes de la cremallera, nos permite un mejor ajuste. Así quedaría.